Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia Galáctica de Ciencias no era solo prestigiosa, era prácticamente masturbatoria con su propia importancia. Fundada hace 16 milenios por una coalición de las 17 especies más iluminadas, autoproclamadas naturalmente, había evolucionado de un simple repositorio de conocimiento a la arena de pavoneo intelectual definitiva para los supuestos mejores y más brillantes de la galaxia. Estándares de excelencia sin igual, clamaban sus folletos, omitiendo convenientemente que estos estándares medían principalmente cuán bien te conformabas a las ventajas evolutivas de las especies fundadoras. El campus central de la Academia orbitaba el mundo perfectamente templado de Nexus 6. Perfectamente templado si resultaba ser una forma de vida a base de silicio cómoda en una atmósfera de nitrógeno y cloro. En ninguna parte era este sesgo más evidente que en el famoso sistema de calibración de dificultad de la Academia. O, lo disfrazaban con terminología científica y fórmulas elaboradas, pero si se quita la jerga académica, lo que quedaba era esencialmente un sistema de handicap cósmico, como un torneo de golf galáctico donde algunos jugadores usaban palos antigravedad. Tenemos en cuenta las adaptaciones biológicas y ambientales únicas de todas las formas de vida sentientes, explicó el decano Bicest, una masa gelatinosa de tejido neural que nunca había experimentado nada más estresante que una leve fluctuación de temperatura. Nuestras pruebas adaptativas aseguran que un ulgorián que respira metano no esté en desventaja en comparación con un terrano dependiente del oxígeno. ¡Qué carga espectacular de materia excretoria! En la práctica, el sistema categorizaba a las especies en niveles de desafío ambiental según las condiciones de su mundo de origen. Las especies de categoría 1 evolucionaron en condiciones paradisíacas, temperaturas suaves, recursos abundantes, depredación mínima. Las especies de categoría 8, el nivel más alto, provenían de lo que la comunidad galáctica llamaba dramáticamente mundos de la muerte. Planetas con gravedad extrema, toxicidades atmosféricas, ecosistemas agresivos, o alguna deliciosa combinación de las tres. Los humanos, para su eterna irritación, fueron clasificados como categoría 8. Hemos analizado su planeta Tierra, explicó el consejero de admisiones con la paciencia ensayada de alguien que habla con un niño particularmente torpe. Variaciones extremas de temperatura estacional, áreas de alto oxígeno atmosférico que promueven la combustión, inestabilidad tectónica, alta biodiversidad, incluyendo numerosas especies depredadoras y patógenos microscópicos. Francamente, es notable que su especie haya logrado el vuelo espacial. Lo que el sistema de calibración fundamentalmente no lograba entender era que los mundomortales no sobrevivían a pesar de sus entornos hostiles, evolucionaban debido a ellos. El elaborado handicap de la Academia asumía que crecer en un mundo que intentaba matarte era una desventaja en lugar de la olla a presión evolutiva más efectiva del universo. Y así, la Academia ajustó generosamente la dificultad de los exámenes para las especies de categoría 8, proporcionando lo que llamaron desafíos apropiados basados en su trasfondo evolutivo. En la práctica, esto significaba que los humanos se enfrentaban a preguntas tan insultantemente simplistas que bien podrían haberles pedido que contaran sus dedos de las manos y los pies. El problema surgió cuando una estudiante humana, que llegó con credenciales tan impresionantes que ni la Academia pudo ignorar, rechazó la calibración. En cambio, optó por la vía de examen estándar diseñada para especies de categoría 3, aquellas de mundos óptimamente desafiantes. La administración de la Academia casi sufrió un colapso neural colectivo. Imposible, declararon. Ningún mundo mortal ha pasado jamás un examen de la vía estándar. La tasa de abandono es del 100%. La humana simplemente sonrió, o al menos eso fue lo que el consejero asumió que significaba la muestra de dientes. Entre su especie, aparentemente podía indicar tanto una intención amistosa como una violencia inminente. Una ambigüedad que parecía perfectamente apropiada para una especie de mundo de la muerte. Siempre hay una primera vez para todo, respondió, firmando la renuncia que liberaba a la Academia de responsabilidad por cualquier daño psicológico resultante del fracaso académico.
Pocos se dieron cuenta los pomposos burócratas de que estaban a punto de presenciar el equivalente educativo de un huracán de categoría 5 golpeando su paisaje intelectual cuidadosamente cuidado. La humana en cuestión medía precisamente 172 centímetros de altura, una medida que el médico forense de la academia había tomado con el horror fascinado de alguien que documenta una enfermedad exótica. Con el cabello oscuro corto por practicidad y ojos que cambiaban entre marrón y ámbar según la iluminación, parecía completamente común para los estándares humanos. Para los estándares alienígenas, era un espectáculo de horror bípedo de dermis expuesta y alarmante simetría bilateral. Su papeleo de inscripción parece estar incompleto, anunció el registrador, un praxiano de 12 extremidades cuyos ojos se movían con un desdén mal disimulado. No ha proporcionado sus suplementos de adaptación respiratoria, requisitos de compensación gravitacional y evaluación de fragilidad psicológica. No necesito ninguno, respondió la humana, tamborileando los dedos sobre el mostrador. Un gesto que hizo que el praxiano se encogiera como si ella hubiera blandido un arma. La atmósfera estándar me funciona bien. Su gravedad es solo 1.2 veces la normal de la Tierra. Y en cuanto a la fragilidad psicológica, sonrió, crecí en un sistema escolar público con pruebas estandarizadas y simulacros de tiradores activos. Sus exámenes no me asustan. Los cromatóforos del registrador se tiñeron de un púrpura moteado de confusión. Después de 3 días locales de guerra burocrática, la humana finalmente recibió su asignación de dormitorio, un armario de mantenimiento reacondicionado, considerado mínimamente habitable para la fisiología de un mundo de la muerte. Los controles ambientales habían sido bloqueados para evitar que creara accidentalmente condiciones letales para los estudiantes normales, lo que significaba que pasaba las noches envuelta en todas las cubiertas térmicas que había empacado, mientras la habitación mantenía la temperatura ambiente de un refrigerador de pie. Su asesora académica, la profesora Seclar, se parecía a una especie de helecho ambulante con grupos ópticos. Su primera reunión estableció el tono para todas las interacciones subsecuentes. He revisado sus evaluaciones preliminares, comenzó la profesora, con apéndices frondosos agitándose con preocupación. Si bien son impresionantes para una especie de categoría 8, indican deficiencias significativas en armónicos cuánticos y geometría no euclidiana. Quizás debería considerar nuestro programa de recuperación para el desarrollo de la inteligencia. Tengo doctorados en ambas materias de instituciones terranas, replicó la humana. Sus evaluaciones fueron calibradas para alguien que encuentra el oxígeno tóxico y considera la depredación un concepto teórico. Las advertencias comenzaron poco después. Sus compañeros de estudio le aconsejaron que se retirara antes del inevitable colapso psicológico. Los miembros de la facultad sugirieron caminos académicos menos ambiciosos adecuados para las limitaciones cognitivas de su especie. Incluso el encargado del comedor, una masa gelatinosa que absorbía nutrientes a través de su membrana translúcida, ofreció consejos no solicitados. Ningún mundo mortal ha completado jamás un ciclo de examen estándar, balbuceó mientras dispensaba un cubo de nutrientes supuestamente compatible con los sistemas digestivos humanos. La tensión cognitiva invariablemente resulta fatal para su arquitectura neural. La humana aceptó el cubo, lo examinó brevemente y luego lo dejó a un lado con una sonrisa que hizo temblar todo el cuerpo del encargado. ¿Sabes cómo llamamos los humanos a los estándares imposibles en la Tierra?, preguntó, inclinándose hacia adelante de forma conspirativa. Martes. El campus central de la academia parecía un arrecife de coral alucinógeno diseñado por un arquitecto con ansiedad geométrica severa. Agujas translúcidas se retorcían en formas imposibles. Pasarelas desafiaban la física convencional, y edificios enteros aparecían y desaparecían de la existencia según horarios que parecían diseñados deliberadamente para confundir a los recién llegados. El alumnado resultó igualmente desorientador. Aracnoides de 6 extremidades de Epsilon Eridani conversaban telepáticamente con entidades gaseosas en forma de nube de la nebulosa cabeza de caballo. Seres cristalinos que procesaban información a través de la refracción de la luz compartían espacios de estudio con entidades amorfas cuya biología se basaba fundamentalmente en principios de incertidumbre cuántica. Algunos estudiantes existían parcialmente en dimensiones alternas, apareciendo como contornos brillantes o voces descarnadas que se materializaban solo durante resonancias armónicas específicas.
Celebramos la diversidad en todas sus formas, proclamó el holograma de orientación, sin mencionar que todas las formas excluían notablemente a la mayoría de la vida basada en carbono con esqueletos internos y simetría bilateral. Las maravillas tecnológicas de la educación galáctica hacían que las universidades más avanzadas de la Tierra parecieran dibujos rupestres primitivos. En comparación, el aprendizaje no ocurría mediante la mera lectura o la escucha, sino a través de la implantación neural directa, entornos de realidad simulada y cámaras de estudio dilatadas temporalmente, donde los estudiantes podían experimentar semanas subjetivas de instrucción en apenas horas de tiempo objetivo. Los salones de conferencias contaban con campos que traducían conceptos complejos multidimensionales en experiencias sensoriales apropiadas para el marco perceptivo de cada especie. Una mente tentáculo higiana podría percibir la teoría de campos cuánticos a través del gusto, mientras que una forma de luz vargasiana experimentaría la misma información como complejas armonías de color. Para la humana, sin embargo, estas maravillas venían con frustrantes limitaciones. Lo siento, las interfaces neuronales no están clasificadas para sistemas nerviosos de mundo mortales, explicó el administrador de tecnología. Sus respuestas al dolor y los bucles de retroalimentación de adrenalina dañarían el equipo. Tendrá que usar métodos de entrada manuales. Esto significaba que mientras sus compañeros absorbían información directamente en su conciencia, ella dependía de arcaicas pantallas holográficas y de la toma de notas físicas real, una práctica tan antigua que varios estudiantes de xenoantropología la documentaron para su investigación sobre comportamientos de aprendizaje primitivos. A pesar de estas limitaciones, ella sobresalió. Sus tareas se clasificaron consistentemente en el percentil más alto. Sus preguntas durante las conferencias revelaron ideas que hicieron que incluso los profesores titulares se detuvieran a considerar, y sus propuestas de investigación atrajeron la atención de múltiples departamentos. Sin embargo, la aceptación social siguió siendo esquiva. Los grupos de estudio misteriosamente alcanzaban su capacidad en el momento en que ella se acercaba. Las conversaciones se silenciaban cuando ella entraba en las áreas comunes. Sus compañeros de laboratorio mantenían la máxima distancia física, como si la humanidad pudiera ser contagiosa. Es notable lo bien que se desempeña a pesar de sus limitaciones, escuchó a un profesor decirle a otro. Casi como ver a un animal entrenado resolver acertijos complejos, fascinante desde una perspectiva de desarrollo cognitivo. La humana fingió no escuchar, continuando con la organización metódica de sus notas físicas mientras calculaba mentalmente exactamente cuántos elogios académicos serían necesarios para hacer que esos arrogantes xenófobos se ahogaran en su condescendencia. 2 días antes de que cerrara la inscripción para el examen, la humana recibió una citación formal a la oficina del decano. Un dodecaedro giratorio suspendido en un campo de pura posibilidad en el corazón del nexo administrativo. El decano Bisex pulsó con actividad neural mientras 3 miembros seniors de la facultad flotaban cerca, su ansiedad colectiva manifestándose como un leve olor a ozono y decepción. Hemos revisado su petición para tomar la vía de examen estándar, entonó el módulo traductor del decano. Nuestra preocupación no es académica, sino ética. No podemos, en buena conciencia, permitirle proceder sin comprender completamente las consecuencias. El registrador, un ser compuesto de ecuaciones matemáticas vivientes, proyectó una pantalla holográfica de estadísticas de exámenes anteriores. En los últimos 247 ciclos estándar, exactamente 18 representantes de especies de categoría 8 han intentado los exámenes estándar. Los 18 experimentaron resultados catastróficos. La pantalla ilustró estos fracasos con visualizaciones innecesariamente gráficas. 3 sufrieron colapso psicológico completo. 5 desarrollaron trastornos de ansiedad incapacitantes. El resto simplemente desapareció del campus, presumiblemente regresando a sus mundos de origen en desgracia. Los humanos, específicamente, añadió la profesora Seclar, con apéndices frondosos temblorosos, han intentado las pruebas estandarizadas 4 veces. Los resultados fueron particularmente preocupantes. El holograma mostraba 4 siluetas humanas, cada una etiquetada con descripciones clínicas como desarrolló episodios alucinatorios inducidos por estrés e intentó consumir físicamente materiales de examen. Los exámenes están diseñados para ser imposibles para los mundo mortales,
explicó la directora de Relaciones Interespecies, una nube de vapor sensible que flotaba en patrones de evidente preocupación. Esto no es discriminación. Es el reconocimiento de la divergencia evolutiva cognitiva. Sus cerebros evolucionaron para la supervivencia, no para el razonamiento abstracto multidimensional a través de 11 modalidades sensoriales. La humana estudió las estadísticas en silencio, luego levantó la vista con la expresión particular que su especie desarrollaba para los depredadores ápice que contemplaban a su presa. Así que lo que están diciendo es que yo sería la primera. Ese no es el punto, balbuceó el decano, con llamaradas neuronales indicando angustia. El punto es que entiendo completamente, interrumpió ella, levantándose de su asiento. Ahora han cumplido legalmente su deber de advertirme. Nos vemos en la sala de exámenes. Mientras salía, la facultad intercambió el gesto universal de resignación exasperada, un gesto que los humanos habrían reconocido como el equivalente galáctico de un face palm. Con la semana de exámenes acercándose más rápido que una partícula cuántica con ansiedad por el rendimiento, la humana se retiró a su armario refrigerado e implementó lo que llamó Operación Dominación del Mundo de la Muerte, un régimen de estudio que habría horrorizado a sus compañeros alienígenas si hubieran conocido sus detalles. Mientras los estudiantes cristalinos maluvianos absorbían información a través de la absorción de luz meditativa y las mentes colmenas Sintar distribuían el aprendizaje entre miles de organismos trabajadores, la humana se basó en métodos refinados a través de siglos de guerra académica terrestre, cafeína, rencor y la tradición consagrada del pánico de último minuto. Tus métodos de estudio son preocupantes, observó la mascota de su compañero de cuarto, un organismo acompañante diseñado que se parecía a una medusa flotante cruzada con una computadora de escritorio. La criatura había comenzado a visitar su armario por lo que parecía una curiosidad mórbida. Estimulantes bioquímicos, privación del sueño, consumo de información a tasas insostenibles. Estas prácticas contradicen todos los protocolos establecidos de optimización cognitiva. La humana levantó la vista de su 17ª taza de sustituto de café sintetizado, con materiales de estudio holográficos proyectándose desde 6 dispositivos diferentes simultáneamente. Sí, bueno, los protocolos establecidos no están diseñados para especies que evolucionaron para perseguir presas hasta que colapsan por agotamiento. Los humanos no optimizamos, resistimos. Lo que sus contrapartes alienígenas no lograron entender fue que la neuroquímica humana había evolucionado específicamente para la respuesta a las crisis. Mientras otras especies experimentaban el estrés como debilitante, los humanos rendían al máximo cuando estaban moderadamente estresados. Un rasgo desarrollado durante milenios evitando depredadores, cazando presas peligrosas y cumpliendo plazos de proyectos. Sus notas se volvieron cada vez más completas, conectando conceptos aparentemente no relacionados entre disciplinas. Donde los estudiantes alienígenas se especializaban en campos estrechos alineados con sus adaptaciones evolutivas, ella se basó en la historia de la Tierra de solucionadores de problemas generalistas, personas que sobrevivieron comprendiendo cómo interactuaban los sistemas complejos en lugar de dominar un solo enfoque. La noticia de sus métodos de preparación poco ortodoxos se extendió por el campus, atrayendo la atención de un pequeño contingente de inadaptados académicos, especies que tampoco encajaban del todo en el rígido sistema de categorización de la academia. Primero llegó Celt, una entidad semigaseosa que había evolucionado en un planeta errante que experimentaba variaciones extremas de temperatura a medida que viajaba por diferentes sistemas estelares. Su adaptabilidad me intriga, siseó a través de un sintetizador de voz. Quizás podríamos intercambiar perspectivas. Luego vino Pelwa, una inteligencia en estado líquido cuyo mundo natal orbitaba tan cerca de un púlsar que las tormentas de radiación requerían una regeneración celular constante. Respuestas al estrés biológico como mejora cognitiva. Concepto fascinante. El improbable grupo de estudio se expandió para incluir a Togat, una entidad a base de silicio de un mundo de alta gravedad que se comunicaba a través de vibraciones sísmicas controladas, y Van, una inteligencia colmena compuesta por organismos microscópicos que podían reconfigurarse para adaptarse a entornos cambiantes. Cada uno aportó perspectivas únicas, pero lo que los unió fue la curiosidad por el enfoque humano para la resolución de problemas. No solo memorizan soluciones,
observó la voz colectiva de Van mientras la humana demostraba su enfoque a un problema particularmente complejo de mecánica temporal. Crean marcos para comprender modelos adaptables en lugar de respuestas fijas. Los humanos lo llaman aprender a aprender, explicó ella. Cuando tu planeta intenta matarte diariamente, las soluciones específicas se vuelven menos valiosas que el pensamiento adaptable. A medida que se acercaba el día del examen, esta improbable alianza desarrolló algo sin precedentes en la historia de la academia: metodologías de estudio multiespecie que aprovechaban sus diversas ventajas evolutivas en lugar de intentar ajustarse a enfoques estandarizados. Las autoridades de la academia notaron estas colaboraciones inusuales con preocupación. Contaminación de metodologías pedagógicas establecidas, advirtió un informe, posible interrupción de métricas de evaluación calibradas. No tenían idea de cuán acertados estaban. El centro de exámenes parecía un cruce entre una catedral y un acelerador de partículas diseñado para acomodar a examinados cuya biología variaba de gaseosa a hiperdimensional. Para la mayoría de las especies, el entorno se ajustaba automáticamente para proporcionar condiciones cognitivas óptimas, temperatura perfecta, composición atmosférica ideal y comodidad gravitacional. Para la humana, no hizo precisamente ninguna de estas cosas. Fallas en la calibración ambiental, anunció el supervisor del examen. Un ser compuesto de formas geométricas entrelazadas que ocasionalmente se reorganizaban. Deberá proceder con la configuración estándar. Traducción: la habitación permanecería a unos agradables 15 grados centígrados con niveles de humedad apropiados para formas de vida de silicio que habitan en desiertos. La gravedad fluctuaba entre 1.3 y 1.4 veces la normal de la Tierra, lo suficiente para que cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente sin activar los protocolos médicos de emergencia. ¡Qué desafortunado!, añadió el supervisor con el tono particular universal a los burócratas que disfrutan de pequeños viajes de poder por toda la galaxia. La humana simplemente asintió, se acomodó en su estación asignada y activó la interfaz del examen. A su alrededor, cientos de estudiantes alienígenas se conectaban a redes neuronales o se disolvían en medios de examen diseñados para sus fisiologías específicas. Solo ella se enfrentaba a una pantalla holográfica arcaica con controles de entrada manuales. Las preguntas se materializaron, y sus cejas se dispararon hacia arriba. La primera sección pretendía evaluar la comprensión básica a través de una serie de afirmaciones paradójicas que requerían la aceptación simultánea de conceptos mutuamente excluyentes. Un ejercicio sencillo para entidades de estado cuántico que existían en múltiples realidades, pero aparentemente imposible para una mente humana de pensamiento lineal. La segunda sección presentaba constructos geométricos multidimensionales que no podían representarse adecuadamente en un espacio tridimensional, lo que requería que los estudiantes manipularan objetos con propiedades que violaban la física euclidiana. La tercera sección cubría la xenobiología teórica con preguntas sobre procesos metabólicos que contradecían las leyes termodinámicas tal como las entendía la ciencia terrestre. Cualquiera de estas habría destrozado la mayoría de las mentes humanas. Pero donde sus predecesores habían intentado resolver estos problemas utilizando enfoques académicos convencionales, ella reconoció algo fundamental: estas no eran pruebas de conocimiento, sino pruebas de perspectiva. Comenzó a abordar cada pregunta no tratando de resolverla directamente, sino reformulándola dentro de parámetros que su mente humana podía procesar. Donde el examen exigía la aceptación simultánea de paradojas, ella aplicó principios de superposición cuántica. Donde requería la visualización de geometrías imposibles, empleó transformaciones matemáticas para proyectar dimensiones superiores en un formato manejable. Enfoque interesante, murmuró el supervisor, con componentes geométricos moviéndose en lo que podría haber sido sorpresa. Muy poco convencional. La humana no respondió. Ya estaba inmersa en el estado de flujo que los mundomortales habían desarrollado para cazar presas peligrosas: concentración completa, reconocimiento de patrones agudizado y la claridad particular que proviene de disfrutar un desafío que otros encuentran aterrador. 4 horas después del examen, la curva de dificultad se inclinó dramáticamente. Las preguntas se transformaron de simplemente imposibles a cósmicamente absurdas, diseñadas específicamente para inducir el colapso cognitivo en especies no adaptadas a la paradoja conceptual. Una sección requería un análisis en tiempo real de datos que seguían cambiando a medida que se analizaban,
un problema de observación cuántica convertido en un dispositivo de tortura educativa. Otra exigía respuestas emocionales a estímulos que ningún sistema nervioso humano había evolucionado para procesar, como el olor de las ondas gravitacionales o la textura de la distorsión temporal. A su alrededor, los estudiantes comenzaron a flaquear. Una entidad cristalina se fracturó bajo el estrés, sus fragmentos tintineando suavemente contra el suelo antes de que los servicios de emergencia la llevaran para su reconstitución. Una conciencia colectiva se fragmentó temporalmente en sus partes componentes, cada una huyendo en diferentes direcciones antes de que los supervisores pudieran acorralarlas. La humana, sin embargo, no mostró ninguna de las señales esperadas de mundo mortal o angustia. No hubo ataques de pánico, ni colapsos existenciales, ni siquiera una solicitud de ir al baño. En cambio, empleó lo que su especie llamaba disparate controlado, el talento particular que los humanos habían desarrollado para funcionar dentro del caos. Donde los caminos lógicos fallaban, ella siguió los intuitivos. Cuando las soluciones directas resultaron imposibles, construyó soluciones aproximadas que se acercaban lo suficiente para proceder. Esto no era educación como la academia la entendía. Esto era pensamiento de supervivencia, el equivalente cognitivo de fabricar un arma con los materiales disponibles cuando se está acorralado por un depredador. En la cámara de observación, los administradores se reunieron en número creciente, su atención fija en las pantallas de monitorización que mostraban su progreso. Imposible, murmuró el examinador jefe, un ser compuesto de pura probabilidad matemática cuya propia naturaleza hacía que la palabra fuera significativa. Está resolviendo la sección 7 usando métodos de aproximación. Eso viola todos los protocolos cognitivos establecidos. No resolviendo, corrigió otro observador. Sobreviviendo. Miren sus lecturas neurológicas. No está intentando dominar estos conceptos. Se está adaptando a ellos. La actividad neural del decano pulsó con agitación. Así no funcionan los exámenes. El propósito es demostrar una comprensión integral, no lo que sea esto. Sin embargo, sus respuestas caen dentro de los parámetros aceptables, señaló un tercer observador. Técnicamente, según nuestras propias métricas, está aprobando. La revelación envió ondas de preocupación a través de la reunión administrativa. Existían procedimientos para manejar el fracaso de los estudiantes, incluso protocolos para gestionar el éxito excepcional. Pero en ninguna parte de los 16 milenios de operación de la academia se había anticipado la necesidad de directrices sobre qué hacer cuando un mundo mortal de categoría 8 comenzaba a sobresalir en pruebas diseñadas específicamente para estar más allá de su capacidad cognitiva. A medida que se acercaba la hora final, las alertas de emergencia sonaron en los canales administrativos. La humana había llegado a la sección final del examen, una culminación deliberadamente imposible, diseñada como un punto de detención humano para evitar que los estudiantes se agotaran con material genuinamente imposible de pasar. Nadie había llegado tan lejos. Nadie se suponía que lo hiciera. La sección final del examen se materializó con una advertencia tan severa que requería un reconocimiento separado. Aviso para especies de la sección 8. El siguiente marco conceptual puede causar una reestructuración cognitiva permanente. Proceda bajo el riesgo de disolución de la identidad fundamental. La humana sonrió y tocó proceder sin dudarlo. Lo que la confrontó fue la obra maestra del sadismo intelectual de la academia, un problema técnicamente clasificado como transcendente, lo que significa que contenía elementos deliberadamente más allá de la comprensión de las mentes biológicas evolucionadas. Oficialmente, existía para demostrar las limitaciones inherentes de la cognición orgánica, proporcionando una conclusión humillante incluso a la experiencia de examen de los estudiantes más brillantes. El desafío presentaba un escenario que involucraba resultados contradictorios simultáneos en 11 dimensiones, lo que requería que el examinando resolviera paradojas que violaban las leyes fundamentales de la causalidad. La respuesta correcta no era una respuesta en absoluto, sino la aceptación de la derrota cognitiva, el reconocimiento iluminado de que algunos problemas excedían las limitaciones biológicas. Para las especies de categoría 3 de entornos óptimamente desafiantes, esto producía un estado de asombro filosófico. Para los mundomortales de categoría 8, típicamente inducía terror existencial, el equivalente intelectual de enfrentarse a un depredador demasiado poderoso para escapar.
Pero los humanos no habían evolucionado en un planeta que recompensara la rendición filosófica. La cámara de observación estalló en caos cuando la humana comenzó a diseccionar el problema trascendiente utilizando un enfoque que ningún funcionario de la academia había anticipado. Dejó de intentar resolverlo tal como se presentaba y comenzó a redefinir sus parámetros. ¿Qué está haciendo?, exigió el examinador jefe. ¿Eso no es? No puedes simplemente cambiar el problema. No lo está cambiando, observó el profesor Seclar con reacia fascinación. Lo está contextualizando, tratando nuestra paradoja cósmica absoluta como un problema de perspectiva relativa. La humana había reconocido algo fundamental sobre la prueba, asumía una realidad objetiva universal. Pero la conciencia humana había evolucionado en entornos donde la supervivencia a menudo dependía de la interpretación subjetiva. Cuando las soluciones objetivas fallaban, las mentes humanas cambiaban instintivamente a marcos subjetivos. Ella aplicó esta adaptación de mundo de la muerte al problema trascendiente, abordándolo no como una paradoja absoluta, sino como una limitación de perspectiva. Su solución no resolvió las contradicciones, las abrazó como características de una realidad multiperspectiva donde las verdades contradictorias podían coexistir sin requerir resolución. Mientras ingresaba los elementos finales de su respuesta, una sensación peculiar la invadió, una sensación que los humanos habían nombrado, pero que otras especies rara vez experimentaban, la euforia del corredor de superar los límites percibidos. Su especie lo llamaba romper el muro. Ese momento en que el cuerpo supera lo que la mente creía posible. La interfaz del examen parpadeó, intentando procesar su enfoque poco ortodoxo. Mensajes de error destellaron brevemente antes de que el sistema se recalibrara, aceptando su respuesta como válida dentro de parámetros expandidos. Su pantalla mostró palabras que ninguna especie de categoría 8 había visto jamás en el examen final de la academia, sección completa. En ese momento, rodeada de tecnología alienígena en un entorno calibrado deliberadamente para desfavorecer su biología, sintió la satisfacción particular única de su especie, la alegría feroz de que le dijeran que algo era imposible, y hacerlo de todos modos. Mientras el terminal de examen procesaba su prueba completa, se permitió la más pequeña de las sonrisas, el tipo que sus antepasados habrían usado después de cazar con éxito presas más grandes y fuertes que ellos mismos. El procesamiento de resultados de la academia normalmente tomaba 3 ciclos estándar, lo que permitía una verificación transdimensional exhaustiva y una calibración constante de la realidad. Para el examen de la humana, los resultados aparecieron en 4 horas, una aceleración sin precedentes causada por lo que los registros oficiales describirían más tarde como priorización de evaluación anómala, pero lo que en realidad fue el equivalente académico de una respuesta de emergencia. El Senado de la Facultad convocó una sesión extraordinaria, con asistencia obligatoria en las 11 dimensiones de la jerarquía académica. La actividad neural del decano Brisac había alcanzado tal intensidad que los sistemas electrónicos cercanos experimentaron interferencia. Esto no puede ser correcto, insistió el presidente de Cognición Comparada, un ser compuesto de campos de probabilidad entrelazados. Una especie de categoría 8 con una puntuación en el percentil 97. La improbabilidad estadística se acerca a la imposibilidad cuántica. He revisado las respuestas personalmente, replicó el examinador jefe. Aunque muy poco ortodoxas, satisfacen los requisitos fundamentales de cada desafío. Según nuestras propias métricas, los resultados son válidos. El debate resultante generó suficiente energía intelectual para alimentar una pequeña estación espacial. Las teorías proliferaron más rápido que las partículas subatómicas en un supercolisionador. Claramente, nuestro algoritmo de calibración de dificultad necesita ajustes. Quizás la Tierra ha sido mal categorizada. Deberíamos reevaluar su estado de mundo de la muerte. El espécimen debe representar una anomalía genética dentro de su especie. ¿Podrían nuestros sistemas haber sido comprometidos? Una evaluación de seguridad parece prudente. Mientras tanto, la humana estaba sentada en el comedor del campus, consumiendo una barra de nutrientes con todo el entusiasmo de alguien que come cartón comprimido, mientras su improbable grupo de estudio la acosaba con preguntas. ¿Cómo abordaste la paradoja trascendiente?, exigió Selt, con su forma gaseosa arremolinándose de emoción. Ella se encogió de hombros. Lo traté como un Quan-Sen,
no como un problema matemático. Y el escenario ético multidimensional que requiere marcos morales contradictorios simultáneos. La forma líquida de Pelois se onduló incrédula. Sí, los humanos llaman a eso ambigüedad moral. Básicamente la inventamos. La notificación oficial de sus resultados llegó a través de una temblorosa asistente administrativa cuya especie se comunicaba principalmente a través de bioluminiscencia coloreada, que actualmente parpadeaba en patrones que indicaban angustia extrema. El Consejo Académico solicita su presencia. Pulsaron, con apéndices temblorosos. Hay preguntas sobre su rendimiento en el examen. La humana terminó su barra de nutrientes, sacudió las migas de su uniforme académico estándar y se puso de pie con la confianza casual de alguien que no esperaba menos. Por supuesto que hay preguntas, respondió. Me decepcionaría si no las hubiera. Mientras seguía a la asistente hacia el nexo administrativo, llegaron mensajes de su mundo de origen, felicitaciones de profesores que habían advertido que esto era imposible, familiares que nunca habían dudado y funcionarios gubernamentales repentinamente muy interesados en su futuro académico. Ella los miró brevemente antes de silenciar las notificaciones. La verdadera victoria no era demostrar que los humanos podían tener éxito, era obligar a la academia a reconsiderar lo que significaba el éxito en primer lugar. La noticia de los resultados del examen se extendió por la comunidad académica galáctica más rápido que una cascada de entrelazamiento cuántico. En cuestión de días, el incidente había adquirido la gravedad de la leyenda, la anomalía del examen de la mundo mortal, como lo expresaron con tacto las revistas académicas. Los canales de comunicación menos formales optaron por una terminología más colorida, como una humana destrozó la academia. Las implicaciones se extendieron mucho más allá de una sola puntuación de prueba. Todo el marco categórico de la academia, la base sobre la cual se habían construido 16 milenios de educación multiespecie, de repente se tambaleó como una ecuación compleja a la que le falta una variable crucial. Las iniciativas de investigación brotaron en todos los departamentos. Los xenobiólogos reevaluaron las estructuras neurológicas humanas, descubriendo que las respuestas al estrés, que parecían primitivas, en realidad permitían una flexibilidad cognitiva única. Los teóricos evolutivos propusieron nuevos modelos controvertidos, sugiriendo que las condiciones de los mundos de la muerte podrían producir no solo adaptación física, sino innovación intelectual que entornos más estables no podían generar. Quizás hemos entendido fundamentalmente mal la relación entre la presión ambiental y el desarrollo cognitivo, propuso un artículo particularmente atrevido. Lo que clasificamos como adaptaciones de supervivencia desventajosas puede representar, en cambio, caminos alternativos hacia la capacidad intelectual. La administración de la academia respondió con el equivalente académico de control de daños. Las declaraciones oficiales enfatizaron la naturaleza atípica del incidente. Se implementaron rápidamente nuevos protocolos de examen, aparentemente para acomodar mejor los enfoques cognitivos específicos de cada especie, pero diseñados transparentemente para evitar incidentes similares. Demasiado tarde. El paradigma ya había cambiado. Las solicitudes de especies de categoría 8 aumentaron un 347% en el siguiente ciclo. Las revisiones del currículo incorporaron elementos de lo que los académicos ahora llamaban metodologías de resolución de problemas adaptativas, y lo que los humanos llamarían improvisar. Se abrieron puestos de facultad para especialistas en patrones cognitivos de mundos de la muerte. Para la humanidad específicamente, el cambio de reputación resultó dramático. La misma especie previamente vista como salvajes cognitivamente limitados de un infierno evolutivo se convirtió en buscados solucionadores de problemas. Instituciones académicas, entidades corporativas e incluso algunos organismos gubernamentales comenzaron a reclutar activamente consultores humanos por sus perspectivas únicas. No todos acogieron con agrado estos desarrollos. Las facciones conservadoras dentro de la comunidad galáctica vieron con alarma la reevaluación de los mundos mortales. Hoy celebramos sus capacidades cognitivas, advirtió un prominente filósofo. Mañana podremos enfrentar la incómoda realidad de lo que las mentes evolucionadas para la supervivencia podrían lograr cuando se les dé acceso a tecnologías avanzadas y recursos interestelares. La humana en el centro de esta controversia parecía en gran medida desinteresada en su nueva celebridad. Rechazó compromisos para hablar,
Redirigió las solicitudes de entrevistas a su equipo de investigación y se centró en completar su programa académico, ahora acelerado y expandido con oportunidades previamente no disponibles para especies de categoría 8. Cuando finalmente fue acorralada por un persistente periodista de Galactic Academic Quarterly, ofreció solo una breve declaración que sería citada, malinterpretada, analizada y debatida durante ciclos venideros. El universo sigue creando desafíos imposibles, y la vida sigue encontrando soluciones improbables. A la evolución no le importan sus categorías o calibraciones. Recompensa lo que funciona. Los humanos no se volvieron inteligentes a pesar de provenir de un mundo de la muerte, nos volvimos inteligentes debido a él. Y no somos los únicos a los que han subestimado. Mientras hablaba, otras 17 especies de categoría 8 ya estaban presentando solicitudes de examen de la vía estándar en toda la galaxia, cada una citando su caso como precedente. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.